no. Pues no me voy, he dicho yo que no, y es que no me voy. Venimos por Enrique. ¡Es por ti, Enrique! ¡De vosotros! Ven. Venga, anda. Venga. ¿Dónde está el paño? No lo sé, suéltamela. Que no lo digáis. Si no lo sabemos, ¿cómo no lo vamos a matar? Pues no lo digáis, tenemos que tener la fuerza. Si nos soltáis, os lo podemos explicar con un programa especial que hicimos ahí. Pues vale, pónmelo. Estuvimos en Madrid, en el primer Congreso de Ciencia Inclusiva, organizado por el CSIC, que responde a la necesidad de abordar el desafío que supone hacer accesible la investigación y la difusión de sus resultados al mayor número de personas. Allí a donde grabaron, en la casa de papel. Una vez allí nos cruzamos con María José Ruiz, profesora de Química de la Universidad de Castilla-La Mancha, que iba a hablar sobre la divulgación con pictogramas, y le hice unas preguntas al respecto. ¿Qué son los pictogramas? Bueno, pues es muy sencillo de explicar lo que es un pictograma. Es una imagen muy simple que te da un montón de información. Por ejemplo, piensa, cuando vas al servicio, ¿cómo sabes en cuál de las dos puertas tienes que entrar? Por el pictograma. Efectivamente, eso es un pictograma. O por ejemplo, si vas por la carretera y sabes que tienes que ir al aeropuerto, tienes que buscar un pictograma en el que he pintado un avión. Entonces hay un montón de información en una figura muy pequeña. ¿Y cómo se utilizan en la divulgación científica para que la información sea más accesible? Bueno, pues se utilizan como en cualquier otro ámbito de la vida. Es decir, una persona que por lo que sea ha perdido la capacidad de leer o nunca la ha tenido, sí puede interpretar el signo de ir al servicio en una de las dos puertas, ¿verdad que sí? Y para eso no se necesita leer. Bueno, pues lo que nos aportan los pictogramas en la divulgación es precisamente eso. No hace falta que la gente tenga una capacidad de lectura muy grande, se puede trabajar desde las imágenes y entonces podemos explicar los experimentos con esos pictogramas. Bien. ¿Quieres un ejemplo? ¿Un ejemplo? Claro. Vale. Mira, vamos a ver. Yo te digo, por ejemplo, que vamos a aplicar el método científico, ¿vale? Y que el método científico tiene 4 fases. La primera de ellas es observar. ¿Qué figura pondrías tú? ¿Qué pictograma harías? Un ojo con la mano así. Por ejemplo, ya tenemos un pictograma que puede ser observar. Imagínate que lo que quiero no es que observes, sino que quiero que huelas. ¿Qué pictograma harías? La nariz. Claro. Y con eso podríamos ir explicándole a la gente qué es lo que tiene que hacer cada vez. Por ejemplo, cuando pasamos a la siguiente fase y te digo, ahora toca pensar. Venga, un pictograma de pensar, pues un pictograma de pensar. Y además, por ejemplo, para saber si estamos en observar, en pensar, ¿qué podíamos usar? Pues a lo mejor una flecha que apunte al pictograma de lo que tenemos que hacer en ese momento, ¿verdad? Entonces una flecha, ahora toca pensar, y entonces la flecha apunta a pensar. Ahora toca tocar, pues ¿cómo haremos el pictograma de tocar? Así, una mano tocando algo, ¿no? Un dibujo con una mano tocando algo. Pues para eso usamos los pictogramas, para que quede muy claro qué es lo que toca hacer en el experimento en cada momento. O por ejemplo, otra cosa, te digo, vamos a hacer este experimento. Si yo consigo que cambie al color amarillo, es que ha salido bien. Y si no cambia a color amarillo, es que ha salido mal. ¿Cómo sería el pictograma? ¿Para bien? ¿Y para mal? Pues ya tenemos otro paquete de información. ¿Puede compartir ejemplos concretos de proyectos o situaciones
en los que los pictogramas hayan tenido un impacto significativo en la comprensión de conceptos científicos? Sí. Mira, te voy a poner 2 ejemplos. El primer ejemplo, en un taller con chicos y chicas con síndrome de Down, lo que hicimos fue esto que te acabo de explicar, de poner los pictogramas con los experimentos, y entonces todos iban haciendo las mismas cosas a la vez porque íbamos usando el pictograma que tocaba en cada momento. Entonces, ¿qué hizo eso? Eso hizo que se mantuvieran concentrados en lo que había que hacer en cada momento. Ellos estaban pensando en lo que había que hacer en cada momento. Y, por ejemplo, pictogramas que ayudan a comprender cosas científicas. ¿Tú sabías que en un laboratorio de química todas las botellas tienen un pictograma para decir si son peligrosas o no, si son inflamables o no, si son venenosas o no? Y eso se hace con pictogramas, y eso es ciencia. ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad? ¿Cuáles son las consideraciones importantes al diseñar pictogramas para la divulgación científica, especialmente en los términos de claridad y accesibilidad? Pues yo no soy una experta en hacer pictogramas porque yo soy química. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues, por ejemplo, en el caso de estos chicos y chicas con síndrome de Down, lo que fuimos es a la gente que trabaja con ellos todos los días, como Antonio, como la gente que trabaja con vosotros, y les dijimos que nos ayudaran a hacerlos, para que nos salieran perfectos. Lo que hay que hacer siempre, siempre en la vida es pedir a la gente que sabe que te ayude a hacer las cosas que tú no sabes hacer. Ahora sí. ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad y el público en general a la divulgación científica a través de pictogramas? Pues siempre que los hemos utilizado, la verdad es que a la gente le ha gustado mucho. Nos decían que se entendía muy bien y les ha gustado un montón. La verdad es que la respuesta ha sido muy buena. ¿Cómo se pueden integrar los pictogramas en plataformas y medios de la comunidad científica existentes de manera efectiva? Pues no sé, pero se me ocurre que a lo mejor podíamos hacer, si la gente está interesada en utilizar los pictogramas para la divulgación, pues se puede organizar algún curso en el que los científicos que hacemos divulgación aprendamos a usar esos pictogramas y a hacerlo adecuadamente. En esta vida, estudiando, se aprende todo. Ahora, ¿conoce algún equipo o proyecto de divulgación científica en el cual integren personas con discapacidad intelectual? Sí, claro. Sí que conozco, concretamente Ciencia a la Carta, que es el colectivo al que pertenezco yo. Siempre que nos llaman para hacer actividades con personas del colectivo de discapacidad intelectual, claro que vamos. Y hacemos los talleres que tengamos que hacer y las actividades que nos pidan, claro que sí. ¿Conoce PDI Ciencia? Sí. Ya te dije cuando nos conocimos en el hall que yo soy fan de vuestro canal de YouTube desde que lo abristeis. Lo abrimos en el 2017. Ciencia a la Carta también se creó en el 2017. Es un proyecto de divulgación científica. Eso, Enrique, si quieres, sáltalo, porque es que como no sabíamos que lo conocías, era por introducirte un poquito, ¿verdad? Entonces vea la pregunta de abajo. ¿Qué opinión le merece proyectos como PDI Ciencia? Oh, me parecen una maravilla. Me parece maravilloso porque primero lo hacéis muy bien, o sea, el tipo de divulgación que hacéis es súper correcto, los contenidos están muy bien preparados y además entiendo que vosotros os sentís fenomenal, ¿no?, haciendo este tipo de actividades, grabando vuestros programas y haciendo vuestras actividades, ¿no?
Con lo cual, si a vosotros os sirve para sentiros bien, ¿qué más se puede pedir? Vale, Pues, dar las gracias, ¿no? Por... muchas gracias. Pero bueno, A la cámara. ¿no? Un poco más, ¿no? Muchas gracias por... Muchas gracias por la atención prestada. Uy, gracias a ti por tus preguntas. De verdad, muchísimas gracias. Después tuvimos la oportunidad de entrevistar a Miguel Ángel Font, director de Cine Inclusivo. ¿Qué lo motivó a involucrarse en la promoción de la ciencia inclusiva? Pues bueno, hace unos años escribí y dirigí un cortometraje que se veía a través de los 5 sentidos. O sea, se podía oler el corto, se podía ver, se podía escuchar, había experiencias táctiles y también hicimos una serie de experiencias también a través del gusto. Y tomando en cuenta esa suma de más sentidos a lo que es una experiencia meramente audio y visual, fue cuando empezamos a plantearnos si efectivamente la suma de sentidos podía ser una invitación, al principio involuntaria, de las personas con un sentido menos, 2 o un sentido mermado. ¿Cuál es su definición de ciencia inclusiva y por qué considera que es importante? Para mí la ciencia inclusiva es toda aquella que no discrimina a ningún colectivo, ningún grupo. Es decir, no solamente estamos hablando de discapacidad, podemos estar hablando de raza, de género, de otro tipo de condiciones, situación económica. En resumen, lo que creo es que la ciencia inclusiva es todo aquel avance que hace que todas las personas por igual nos movamos con ese avance que se está promoviendo y bueno, ¿qué es lo que me motiva de ello? Pues contribuir dentro de lo que es mi perspectiva, que es el mundo del arte, a ese avance común. ¿Cuáles son los desafíos más significativos que enfrenta la ciencia en términos de inclusión? Vale, pues por ejemplo, uno de los desafíos que creo que tienen que realmente reflexionar al respecto en este congreso y en otros espacios similares es a comunicar la ciencia de modo accesible, porque existen muchas investigaciones, o al menos dentro de mi doctorado me las he encontrado, que tienen tantas abreviaciones y están maquetadas de formas que no son accesibles. Entonces, claro, si la ciencia accesible o inclusiva no es accesible en sí misma, pues bueno, eso es una cuestión que hay que mirar, ¿no? Quizá. ¿Cómo ha visto evolucionar la ciencia inclusiva en los últimos años? Yo creo que cada vez hay más cantidad de investigaciones y más investigadores e investigadoras involucradas en lo que es hallar nuevas soluciones para mejorar las condiciones de las personas con discapacidad, en este caso, que es la especialidad a la que yo me dedico. Entonces me parece que lo que veo es un gran avance, mucha gente con ganas de aprender, con ganas de investigar y muchos campos que se van abriendo, pues gracias, por ejemplo, a la inteligencia artificial. ¿Ha habido avances significativos? Sí, en la inteligencia artificial, por ejemplo, se están abriendo muchos campos que me parecen muy interesantes y que me parece que, bueno, en un futuro estaremos hablando de otro universo en general y en el mundo de la accesibilidad. ¿Cuáles son algunas estrategias efectivas para fomentar la participación de grupos subpresentados en la ciencia? Pues, por ejemplo, creo que la participación de las personas, por ejemplo, con discapacidad, como es el ámbito al que me dedico, es bidireccional. Por un lado, tenemos que conseguir crear más contenidos, más investigaciones, más documentos que sean accesibles desde, si se puede, desde el inicio. Pero por otro lado, creo que también la revolución pasa por formar a las personas con discapacidad que tengan intereses e inquietudes en acercarse al ámbito del cine, al ámbito de la ciencia, la tecnología, de la arqueología, a cualquier ámbito, ¿no? Entonces me parece que tenemos que hacer un paso desde la ciencia y un paso desde el usuario, y así poco a poco iremos juntándonos y yo creo que el avance será conjunto y dinámico. Muchas gracias. Gracias a vosotros por tenerme en el programa. ¡Viva la ciencia inclusiva! Después vimos a nuestro amigo Juan Francisco Fifafa. Nuestro arqueólogo favorito, que también nos dio su visión sobre la ciencia inclusiva. ¿Cuál es su definición de ciencia inclusiva? Empezamos bien. Bueno, a mí me parece complicada esa pregunta.
Pero en todo caso, nosotros siempre abogamos por una ciencia democrática, en el que todo el mundo pueda tener acceso a la cultura. Inclusiva no siempre va a ser, no puede haber una inclusividad al 100%. Pero en todo caso, preparar todas las herramientas, organizar todas las actividades para que sea lo máximo inclusivo posible. Por eso, siempre que preparamos una actividad, preparamos que tiene que llegar para personas con discapacidad, para personas ciegas, para personas sordas, en lo posible. Por lo tanto, lo que intentamos es que la inclusividad sea lo más democrática posible. ¿Qué le ha conducido a realizar desde 2013 en adelante actividades de difusión para acercar la arqueología a aquellos que denominamos olvidados por la divulgación? Pues mira, cuando nosotros empezamos en 2013 nos dimos cuenta que las actividades que hacíamos solo venían determinadas personas. Venían niños, jóvenes o los papás y las mamás con sus niños y los jóvenes que tenían un cierto interés por la cultura. Pero nos empezamos a dar cuenta de que había un montón de colectivos que nunca se acercaban a nosotros. Por lo tanto, lo que empezamos a hacer es a picar puertas, sobre todo a picar puertas, porque no puedes estar esperando a que Dios te venga, a picar puertas de los distintos colectivos para decirles qué hacíamos y cómo podían colaborar con nosotros. Pero eso fue un proceso lento, no fue un proceso de que al primer día después del 2013 dijimos, anda, si no llegamos a todos los colectivos. Nos dimos cuenta con el tiempo que veíamos a la gente que venía a nuestras actividades y que había muchos de esos colectivos que no venían. Pues nosotros empezamos a llamar al colectivo gitano, a los inmigrantes, personas de tercera edad, personas con discapacidad. Todos esos colectivos y muchos más que trabajamos ahora nacen de esa reflexión propia de que no estábamos llegando a toda la gente. ¿Y el impacto positivo ha observado en la comunidad científica y en la sociedad en general como la promoción de la ciencia inclusiva? Yo creo que poco a poco sí. Es un camino todavía muy largo. Estamos casi en los inicios. Cuando nosotros empezamos a trabajar, conocíamos a muy pocas personas que trabajaban en ciencia inclusiva. Diego, por ejemplo, Diego Ortega, que está con vosotros, era de los pocos que trabajaba en ciencia inclusiva. Ahora yo creo que hay, y este congreso un poco lo demuestra, cada vez hay más gente, más investigadores, más asociaciones que entienden que eso es importante. Y después hay una cosa también fundamental, y es que desde las instituciones están diciendo que no solo la divulgación tiene que llegar a niños jóvenes escolarizados y familias que les gusta la cultura, tiene que llegar a todo el mundo. Y eso nos está un poco obligando a los investigadores a decir, si yo tengo que hacer un programa divulgativo, tengo que hacer un programa divulgativo para todos los colectivos posibles. ¿Puede compartir ejemplos concretos de proyectos o iniciativas en los que haya trabajado o esté involucrado para promover la ciencia inclusiva? Nosotros desde 2013 hemos trabajado ya con muchísimos colectivos. Yo destacaría 2 o 3. Uno, las personas con discapacidad intelectual y física. Las personas con discapacidad intelectual ha sido de los colectivos con los que nosotros más hemos disfrutado. Además, nos ha servido muy bien para valorar lo que hacemos, porque normalmente cuando hacemos una encuesta, les hacemos una encuesta, nos dicen la verdad, con lo cual sabemos cuándo está saliendo bien o mal la actividad. Y recientemente lo que estamos trabajando también son con aquellos colectivos que por su cuestión geográfica o en un momento en el que está, por ejemplo, niños hospitalizados, no se están acercando a la cultura. Por lo tanto, aunque abrimos siempre cada día no, pero puntualmente abrimos algunos colectivos con los que no habíamos empezado a trabajar y con los que nosotros nos tenemos que preparar. Es decir, que nosotros tenemos que prepararnos previamente, normalmente con la gente de las asociaciones, para entrar a trabajar con esos colectivos. Y desde 2013 habremos trabajado con 10 o 12 colectivos diferentes. Dada su experiencia al respecto, ¿puede decirnos algún consejo para aquellos que desean contribuir a la ciencia inclusiva o hacer que sus proyectos sean más inclusivos? Pues mira, la gente lo primero es que tiene que entender que la divulgación es una obligación, porque a nosotros como investigadores nos paga la gente y por lo tanto tiene que haber un retorno social. Y después, sobre todo, no tener miedo. Hay gente
que considera que no va a ser capaz de explicar lo que sabe, son fantásticos investigadores, pero no va a saber explicar lo que sabe a personas, por ejemplo, con discapacidad. No voy a saber, no me atrevo a enfrentarme a ellos, no sé cómo tratarlos. Esa barrera la tienen que romper, porque partimos de que somos iguales y por lo tanto tú tienes que actuar igual que con cualquier otro colectivo. Adaptarás más o menos la actividad, pero la forma en la que te tienes que enfrentar a ellos es igual. Y aparte, normalmente nosotros con los colectivos con los que trabajamos, que nunca normalmente nos acercan a la ciencia, lo que hace es que son mucho más receptivos. Es decir, a nosotros con muchos colectivos acaban abrazándonos, acaban besándonos, cosa que normalmente no recibimos ese feedback o ese retorno de otros colectivos. ¿Conoce Pediciencia? Hombre, soy fan de Pediciencia. Soy fan tuyo de Pediciencia y del Juanito. Juanito, eso sí que lo quiero que lo grabéis. Arturo, ahora vamos a ver la última después. Estos fan. Estupendo. ¿Y qué más? A ver, bueno, respecto a eso... Pediciencia se vale del arte, el humor, las redes sociales y las TIC. ¿Cómo contribuyen a hacer que la ciencia sea más accesible para un público en su opinión? Bueno, yo creo que Pediciencia ha roto un poco las barreras, ¿no? Es decir, nadie se hubiera atrevido a decir que se puede hacer entrevistas entre personas con discapacidad o diversidad funcional con investigadores. Pediciencia ha demostrado que eso se puede hacer y que es factible hacerlo, y por lo tanto es tan válida, o para mí es tan válida, una entrevista que me haga un periodista de ciencia que me la haga el señor Enrique. Además, pues Pediciencia se formó en el año 2017. Imagínate, nosotros tenemos desde 2013 y conocimos a Diego, hace unos años, pero nosotros os seguimos. Pues muchísimas gracias. Bueno, Ha sido un placer, pues ¿no? muchas gracias, ha sido un placer y que viva la ciencia inclusiva. Al final del congreso hablamos con Carmen Lafuente y Erika Delgado y hablamos sobre la divulgación científica inclusiva. ¡Qué niña más apañada! ¿Qué os inspiró a dedicarse a la divulgación científica inclusiva? Empiezo yo. Vale. Bueno, yo tengo una discapacidad visual y además soy bióloga, entonces siempre me ha parecido muy importante que la cultura científica y la ciencia se pueda disfrutar por todo el público, sea cual sea la formación, y por otra parte con la discapacidad visual que tengo, siempre es poder acceder a esa ciencia en igualdad de condiciones al resto de personas. Entonces yo creo que esas son las dos motivaciones que están por mi parte. Y bueno, pues yo te diría, a mí desde chica me gustaba mucho Helen Keller, que fue la primera titulada universitaria sordo y ciega del mundo, y yo creo que fue un poco a raíz de eso. Me llamaba mucho la atención y empecé como a formarme en el terreno de la discapacidad. Y bueno, estaba en el CSIC, así que cuando entró Carmen con el tema de la oficina y tal, pues también vi la oportunidad de colaborar estrechamente con ella y de aprender mucho también de ella y de todos los proyectos que estábamos haciendo. ¿Cuál es vuestra opinión sobre la divulgación científica? ¿La divulgación científica en general o inclusiva? Inclusiva. Inclusiva. Pues que... Bueno, en este congreso hemos visto muchos proyectos y la verdad es que es muy, muy alentador, pero hay mucho trabajo todavía que hacer y hay mucho que avanzar. Yo creo que un poco en la línea de lo que dice Carmen, realmente aquí hemos visto muchísimas propuestas, entonces sí que vemos que se está moviendo muchísimo, pero también nos damos cuenta de lo mucho que queda por hacer. Pero yo quizás también me quedaría con la frase que ha dicho Juan Gibaja en el debate final, de que esto ya no lo para nadie, así que mi opinión es que ojalá siga por ahí. ¿Podéis definir la divulgación científica y por qué es importante para la sociedad en general? Carmen, A mí para siempre. ti. La divulgación, a ver.
La divulgación científica es llevar la ciencia, el conocimiento científico a toda la sociedad y si metemos el adjetivo de inclusiva, llevarla a toda la sociedad sin tener en cuenta las posibles dificultades de acceso o suprimiendo las dificultades de acceso que puedan tener algunos colectivos en concreto. Y no me acuerdo la segunda Y su pregunta. importancia, yo qué sé, yo creo que también viene un poco en la línea de que al final si hacemos divulgación científica inclusiva, esas personas que están incluidas en la ciencia también van a aportar perspectivas distintas y van a crear un conocimiento mucho más heterogéneo, mucho más creativo y que al final nos va a enriquecer mucho más al conjunto de la población. Bueno, ¿cuáles son algunos de los desafíos más comunes que enfrenta al tratar de hacer que la comunidad científica sea más inclusiva? Bueno, yo creo que siempre es un poco el desconocimiento lleva al miedo, entonces hay muchas veces que es ese miedo inicial a lanzarte a algo que desconoces. Y bueno, y por desgracia hay veces que hacer la ciencia, la divulgación científica inclusiva es más costoso, cuesta más dinero y muchas veces pues desgraciadamente te ponen muchas trabas por ese punto. Y yo aquí puedo aportar que es cierto que hay muchas veces que es costoso, pero también es cierto, y algo que también ha salido en el Congreso, que con un poco de imaginación o con un poco de voluntad muchas veces, digamos que puedes suplir esa falta de financiación. Realmente las ganas también hacen mucho. ¿Cómo se asegura que su trabajo llegue a una audiencia diversa y se adapte a diferentes niveles de conocimiento científico? Pues aquí nos tenemos que apoyar porque estamos empezando, pero nuestra intención es apoyarnos mucho en todas las asociaciones y diferentes fundaciones, porque al final estos colectivos están en contacto con ellas y nos pueden ayudar a llegar a estos públicos. Y bueno, es verdad que cada discapacidad, por ejemplo, hablando de discapacidades, cada discapacidad es un mundo y dentro de una misma discapacidad son muchos mundos. Entonces nos va a pasar que a lo mejor a todo el mundo no podemos llegar con un 100% de satisfacción, pero yo creo que si utilizamos diferentes formatos vamos a acercarnos bastante. No sé si quieres... No, o sea, yo estaba pensando precisamente en los formatos, o sea, la lectura fácil, el material en braille y bueno, pues yo qué sé, las mochilas con vibradoras que hacen que la gente sorda pueda acudir a conciertos. Creo que más bien es apoyarte también en el material para conseguir esa inclusión plena. Creo que haciendo una actividad accesible es como consigue incluir a la gente en ella. Vale. ¿Ha experimentado momentos en los que su trabajo se ha encontrado con resistencia o escepticismo? ¿Cómo aborda tales desafíos? Bueno, pues yo hablo un poco sin tener una discapacidad, pero sí que a veces lo hablaba con Carmen, ¿no? Yo creo que falta conciencia en la gente, ¿no? Que de repente tú dices, pues hacen falta subtítulos, hace falta audiodescripción y de repente muy caro, o vamos a hacerlo para unas cuantas películas o vamos a hacerlo en una sesión determinada. Y yo hablaba con Carmen y le decía, es que creo que necesitamos también como hacer una jornada de concienciación y yo qué sé, pues poner a una persona a ver una película con las luces apagadas o poner la película sin que haya sonido y que sean también conscientes de que realmente esas adaptaciones son necesarias para que esa película sea comprendida. Y hablo del cine como de cualquier otra cosa, pero sí que creo que hay cierta resistencia porque la gente desconoce lo importante que es hacer algo accesible para una persona. No sé si quieres añadir. No, bueno, yo... Esta vez no le he dado. Si no hay otra vez.
Bueno, sí. Es que no que, bueno, yo a ver, a nivel de la ciencia inclusiva, de la divulgación, he hecho un poco lo que comenta Erika en esa línea. Y a ver, y a nivel personal, ya es como persona con discapacidad, aquí en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, no he tenido ningún problema, ninguna traba. Es un trabajo que me fascina y que estoy muy contenta y que además con todos los compañeros la verdad es que es genial. Pero sí me he encontrado en algún momento de mi vida, sí me he encontrado con alguna traba por la discapacidad, en el sentido de es que como no ves esto no puedes ejercer este trabajo de ese estilo. Entonces, bueno, pero son cosas que pasan y que hay veces que si algo pasa en la vida es porque yo tengo experimentado que es porque tiene que venir algo mejor. Queda un poco Mr. Wonderful, pero yo lo siento así. Y que siempre hay una manera de hacer las cosas, que a veces pensamos que no, pero que dándole un poco de vuelta y teniendo intención, siempre hay forma de hacer que las cosas lleguen a la gente. ¿Verdad? Dada su capacidad crítica y analítica, como profesional audiovisual y gestora, ¿qué opinión le merece proyectos como PDI Ciencia? Creo que va. Eso es para ti, que eres la de audiovisual. Pues no sé, me parece muy interesante, o sea, por todo lo que hemos estado comentando, de que al final, si hay personas con discapacidad que activamente pues ejercen la profesión audiovisual o la que sea, siempre van a llegar a puntos distintos a los que puede llegar otra persona. Entonces siempre va a ser enriquecedor y la verdad que, por ejemplo, lo que me has dicho del teatro, pues ya tengo muchas ganas de ir a veros y bueno, pues ves también desde qué punto de vista contáis las cosas. Muchas gracias por vuestra colaboración. A vosotros. Ha sido un placer. A ti, Enrique. Ha sido un placer. Y esperemos que nos veamos. ¡Y que viva la ciencia inclusiva! También estuvimos en el museo de al lado y hablamos con el director. Sobre accesibilidad. En el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid estamos muy comprometidos con la accesibilidad. Todos los años intentamos mejorar la accesibilidad para conseguir que cuantas más personas puedan venir a ver las exposiciones y las actividades, pues sean capaces. Entonces tenemos, no solo somos proactivos en mejorar los accesos a todo el recinto, sino además tratamos de que todas las actividades que hagamos o la cartelería de las exposiciones sean útiles para la mayor diversidad posible de personas. Cualquier tipo, no solo nos pueden haber carteles para ciegos, hay audífonos para personas sordas, tenemos una serie de estaciones táctiles donde se reproducen en 3D otros huesos que no se podrían tocar normalmente, pero estas estaciones táctiles, como son reproducciones, se dejan para que sean tocadas. Es decir, y siempre intentamos pues cualquier idea que tengamos trasladarla a la integración completa en todo lo que hacemos, desde el comienzo del diseño de cualquier exposición o actividad. Y aparte de eso, pues como hoy hemos tenido pues una jornada, la primera jornada de accesibilidad a la ciencia, digamos, en la que ha habido una serie de charlas de contenido variado y también tendríamos, por otro lado, hay una serie de siempre conseguimos dinero o intentamos conseguir dinero de financiación pública o alguna entidad privada para que nos ayude precisamente y son muy bien recibidas estas peticiones siempre, porque desde luego desde parte de la administración pública y por la sociedad hay una demanda grande de que esto sea así, de que tengamos un museo abierto a todo el mundo. Pues a ver, nosotros somos los principales interesados en la ciencia inclusiva, en conseguir que todos estos colectivos puedan participar en la ciencia, porque lo cierto es que estos colectivos pueden aportar muchísimo, son fuente de vocación científica y que complementa perfectamente a otros tipos de investigadores, con lo cual enriquece al final el que podamos tener pues mentes brillantes trabajando en el progreso científico. Y nos vamos a despedir
con una canción. Buena idea, Lumi. Hasta el próximo programa. ¡Vamos, Estrella! Ahora, apoyando así, fuerza. Como los italianos, ahí, ahí.